¿Cuáles son las pruebas genéticas más útiles en la discapacidad intelectual y autismo? El doctor Alberto Fernández Jaén nos lo aclara. Hola amigos, decía Marie Curie que nada en la vida debe ser temido, solo comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Un objeto frecuente al que se enfrenta diariamente el profesional de la salud es el archivador, la megacarpeta en la cual la familia de niños con autismo o discapacidad ha ido recopilando infinidad de informes escolares, psicológicos y médicos que recogen a su vez infinidad de estudios médicos, pruebas complementarias que con frecuencia han llevado a hipotetizar sobre la causa del problema, pero no al conocimiento real y final de la misma. El estudio de Clara Gaff y colaboradores de la Universidad de Melbourne, publicado ya hace 6 años aproximadamente, al que me he referido en algún otro vídeo, nos recuerda la odisea diagnóstica de estos casos. Hasta alcanzar el diagnóstico definitivo con los estudios de secuenciación genómica completa, los pacientes pasaban una media de 6 años en este peregrinar, pasando por 8 consultas especializadas de media, así como una media de 19 pruebas médicas previas. Según nuestra propia experiencia, que puede consultarse a través de nuestros trabajos, artículos y la propia revisión publicada en el 2018 en el Manual sobre Trastornos del Neurodesarrollo de la editorial Panamericana, podemos resumir la rentabilidad diagnóstico-causal de la resonancia cerebral en un 0,2-3,9% de estos casos, aunque podamos encontrar hallazgos inespecíficos en más casos, y de los estudios metabólicos en tan solo un 1% de los mismos. Cifras muy alejadas de las obtenidas con los estudios genéticos. Describir los tipos de estudios genéticos está fuera del propósito de este vídeo. En ocasiones, la propia experiencia del neurólogo infantil o del genetista permite dirigir el diagnóstico genético, en algún caso, con pruebas relativamente fáciles o sencillas, una vez analizada la presencia de antecedentes personales, familiares, o tras observar el fenotipo físico y o comportamental del niño. Por ejemplo, analizar la fragilidad X, particularmente en un varón, o estudiar el gen MECP2, especialmente en niñas, puede descubrir la causa del problema hasta en el 3% de los casos. En otras ocasiones tenemos que recurrir a pruebas que analizan el genoma con pruebas que tienen diferente resolución. Como en otros vídeos, debemos recordar que el ADN de nuestro genoma está formado por una serie de nucleótidos, cada uno con sus bases, y las técnicas que describiré pueden detectar alteraciones de varios miles de bases o incluso hasta de una sola base. El calotipo detalla el número de cromosomas de las células de un paciente y la estructura de los mismos. Esta técnica puede descubrir solo alteraciones mayores de 3 a 5 millones de bases, es decir, alteraciones muy grandes. Una técnica más resolutiva son los arrays CGH o hibridación genómica comparada. Esta analiza el ADN del paciente hibridando o uniendo miles de pequeños fragmentos o sondas de ADN complementarios que tienen que unirse al ADN del paciente. Esta técnica permite visualizar deleciones o duplicaciones de 25.000 a 100.000 pares de bases, es decir, una resolución 100 veces superior al calotipo. Las técnicas más innovadoras son las relacionadas con la secuenciación de nueva generación. El ADN se fragmenta y amplifica y los fragmentos se estudian base a base o por conjunto de bases. Se precisa después software muy especializados. Esta técnica puede detectar, por tanto, alteraciones de un solo nucleótido o base. En este tipo de estudios incluiremos a los paneles, es decir, estudiar un número concreto de genes, al exoma clínico, que estudia ya entre 4.000 y 6.000 genes relacionados hasta la fecha con enfermedades conocidas, al exoma completo, que va a estudiar todos nuestros genes, los 20.000 genes, o al genoma completo, que analiza todos nuestros genes, exones, y las regiones que están entre ellos, es decir, los intrones. Aplicado al autismo clásico y o a la discapacidad intelectual, ya podemos avanzar que el calotipo tendrá una rentabilidad diagnóstica o causal entre el 3 y el 15% según nuestros estudios y otras revisiones. El estudio diagnóstico y realizado por el Dr. Castells y colaboradores del 2018 en el Hospital Vall d'Hebron nos recuerda que la tasa diagnóstico causal de los microarrays
se sitúa en el 9% para el TEA y en el 19% para la discapacidad. El estudio metaanalítico, publicado en el año 2018 por Michel Clark y colaboradores, nos demuestra cómo los estudios de secuenciación aportan una tasa diagnóstica del 40% en trastornos supuestamente genéticos. Estos datos son congruentes con el 42% de tasa diagnóstica en la discapacidad intelectual, según el estudio realizado en 2 universidades brasileñas dirigidos por la doctora Karen Sánchez. Con las técnicas señaladas podemos confirmar un diagnóstico positivo en más del 50% de los casos, más del 50%. Esta cifra asciende al 68% ante la presencia de dismorfias, según el estudio de Scotia y colaboradores publicado en el año 2019. ¿Cómo podemos incrementar aún más la rentabilidad de estos estudios según nuestra propia experiencia y los datos del estudio metaanalítico de Michel Clark? Reanalizando estudios previamente realizados o utilizando secuenciación exómica completa pero en trío, es decir, no paneles ni exoma clínico, exoma completo, y analizando al paciente y a los padres desde el inicio. Nosotros llevamos trabajando con exoma en trío 10 años y duplica la tasa diagnóstica según presentamos en un congreso internacional recientemente. Realizando estudios de secuenciación genómica completa. Si bien en nuestra experiencia no hemos conseguido mejorar en exceso la tasa diagnóstica frente al exoma completo en trío, lo que concuerda con los resultados de la doctora Michel Clark, por tanto aquí nos queda mucho por saber. Formando profesionales en el conocimiento de estas técnicas y en el análisis del resultado y o colaborando con genetistas clínicos experimentados, que todo esto puede incrementar la tasa diagnóstica un 30-40% más según los estudios de Michel Clark o los estudios de Christopher Mack y colaboradores del año 2018. ¿Y cuál es mi opinión? Todos los problemas pediátricos revisten una gran importancia, sin duda, y deben ser abordados adecuadamente. Pero en el campo del neurodesarrollo, particularmente en problemas relacionados con la discapacidad intelectual o el autismo, algo que ya hemos tratado en otros vídeos, los estudios genéticos de alta resolución son esenciales y absolutamente necesarios. Viendo los datos señalados, debemos solicitar los estudios de mayor tasa diagnóstica desde el minuto 1. El conocimiento temprano tiene unas implicaciones cruciales en el diagnóstico, en la evitación de pruebas innecesarias, en el consejo genético hacia el paciente y la familia, y por supuesto puede tener una relevancia trascendental en el manejo clínico y terapéutico. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes, esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.